Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Así que quiero traer la historia de un hombre que muy joven empezó a tener ya problemas disfuncionales en su familia. Un joven que creció con problemas entre su familia, entre los hermanos, entre los padres, y que a la edad de 17 años tuvo un percance. Y quiero que podamos ver la vida de José, un hombre que Dios lo bendijo. Y el tema en esta mañana es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando, pero muchas veces no entendemos lo que Dios hace en nuestro caminar. No entendemos por qué Dios le permite a Abraham que vaya a Egipto y a su hijo no le permita que vaya a Egipto. Porque Dios hace milagros en gente que a nuestro parecer ni siquiera se lo merece. Y otra gente que está clamando noche y día y está trayendo sus diezmos, sus ofrendas, son fielmente responsables en su iglesia. No sucede nada. Por eso quise traerte este mensaje, iglesia, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y vamos a ver en la vida de José, un hombre, un jovencito, que a los 17 años tuvo que sufrir un percance en su familia sin conocer. Pero lo que quiero que veamos en esta historia, que el héroe de la historia de José no fue José, sino el héroe de la historia fue Dios, en el nombre de Jesús. Y espero que cada uno de nosotros podamos declarar que en nuestra vida el héroe es Dios, en el nombre de Jesús. Así que Lea dice que empezó a tener hijos. Sin embargo, Raquel, que era la esposa favorita de Jacob, no tenía hijos. Él era estéril, era una maldición en aquel tiempo. Así que pronto fue evidente que este hijo de la esposa favorita que Jacob tenía era también uno de sus favoritos. Cuando tuvo a ese hijo, él fue su favorito en medio de todo. Así que cuando Jacob, si recuerdan la historia, en un momento, y me imagino que recordamos la historia, cuando Jacob regresó a su tierra para encontrarse con su hermano Esaú, no sé si te acuerdas de la historia, hubo enfrentamientos y tuvo que salir huyendo porque había perdido su primogenitura y la vendió mal vendida y perdió su bendición. Luego dice que quiso recuperarla y no pudo recuperarla. Así que hubo un confrontamiento, porque muchas veces los padres tenemos culpa de muchas cosas que suceden en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hay favoritismos en la vida de nuestros hijos. Este es el favorito de papá y este es el favorito de mamá. Así que eso pasó ya en la vida de Jacob y ahora estaba sucediendo nuevamente en su vida, en su familia directamente. Así que cuando él quiso regresar de nuevo a su tierra y quería encontrarse con su hermano, dice la Biblia que colocó primero a Bidna, también colocó a Zilpa, es decir, las dos siervas que tenía de sus mujeres. Dice que conoció, que también puso delante a Lea y a los hijos que ésta tenía. Dice que las puso en la parte delantera del grupo, donde llevarían seguramente la peor parte del asalto si Esaú la atacaba. Sin embargo, dice que en la parte de atrás, en la parte posterior, en la posición más segura, colocó a Raquel, a su mujer favorita. Las otras mujeres habían tenido hijos de él. Recuerda que tuvieron 12 hijos y una hija que se llamaba Dina. Sin embargo, dice que en esa posición protegió a su mujer favorita, que era Raquel, y también dice que puso en esa posición a José. Así que ahí se generó algo que se llama, y muchas veces nosotros somos responsables como hijos, y es envidia. Así que ahí en esa posición el padre empezó y la mamá empezó a generar envidia entre los hijos. Así que José, siendo de 17 años, dice que apacentaba ovejas también. En ese momento usted tiene la historia ahí en el libro de Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. Tiene la historia donde José se habla toda su vida. Y dice que con 17 años y apacentando las ovejas de sus hermanos, dice que estaba con los hijos de Bidna y con los hijos de Zilpa. Y José era el que informaba a su padre de la mala fama de ellos.
Algunos podían pensar que era chismoso, otros podían pensar tantas cosas que podíamos pensar, pero él obedecía a su padre. Su padre decía: ves y mira cómo están, ves y dime cómo están comportándose. Así que José iba y ayudaba también en el trabajo y traía informes a su padre de lo que estaba sucediendo. Así que Jacob debió haber estado consciente de los problemas que el favoritismo trae sobre las familias. Él había sido el favorito de su mamá Rebeca, y su hermano Saúl había sido el favorito de su padre Isaac. Así que quiero que vean más o menos el contorno de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y para más Inri, su papá no solamente era favorito a José, sino que su papá tuvo una linda idea. No sé de dónde salió esa idea, pero dice que le hizo una túnica de colores. Así que creció mucho más la envidia entre sus hijos. Es igual que si usted tiene 12 hijos y va y le regala un iPad 4 a su hijo, un iPad 3, no lo sé, y va y a uno de sus hijos se lo regala. ¿Qué va a suceder con los otros 11? ¿Lo van a señalar o no lo van a señalar? ¿Lo van a mirar de lado? Seguramente que sí. Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob y la vida de José. Él era un joven y no entendía muchas cosas. Así que su padre dice que le hizo una túnica de colores. Así que sus hermanos, imagínense hasta qué punto sus hermanos aborrecían a José, que los que hemos estado en Israel, le damos gracias a Dios por ese viaje en el nombre de Jesús. Amén. Qué buenos recuerdos nos trae y espero que podamos regresar a ese lugar. Amén. Así que doy gracias a Dios por el viaje. La verdad que fue un viaje tremendo hasta el día de hoy. Nos trae gratos recuerdos con sus pastores y parte del liderazgo que estuvimos en aquel lugar disfrutando de esos días que Dios nos permitió vivir en esa tierra en el nombre de Jesús. Y hay una palabra que se estira mucho en aquel lugar y es shalom. ¿Es así o no? Todo el mundo te dice shalom por todos los lados. Así que imagínense hasta dónde los hermanos de José lo aborrecían, que ni siquiera le decían a José shalom, que era el saludo que le deseaban el bien. Cuando alguien le decía a alguien shalom es porque le estaba deseando el bien. Imagínense hasta dónde era la maldad, la envidia de sus hermanos que se había generado, que ni siquiera le decían shalom a José. Así que hay una historia. Alguien le preguntó a una mujer que tenía muchos hijos y le dijo: ¿cuál es tu favorito? Y ella respondió: el que más me necesite en este momento. Y esa es la realidad, papá y mamá. Este mensaje también es para usted. No importa los hijos que usted tenga, pero esta mujer le preguntaron cuál es el favorito y ella recordó y respondió: el que más me necesite en este momento. Para ella no había ningún favorito. Así que José dice que soñó un sueño. Dice que he aquí que ataba manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Así que sus hermanos se volvieron todavía más enojados en contra de José. Y le hicieron una pregunta, le dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Así que la cosa se estaba todavía poniendo mucho más complicada. Dice que la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice que luego tuvo José otro sueño. Dice que soñó que también el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Y quiero dejarte algo en esta mañana, y es que la envidia siempre da su fruto. Tarde o temprano, la envidia siempre dará su fruto. Así que José, por mandato de su padre, dice que fue a ver a sus hermanos, y sus hermanos, al verlo, le dijeron: ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Así que tramaron una artimaña en contra de él, y dice que dijeron:
Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Así que no sé si usted se puede imaginar lo sorprendido que estaría José cuando llegó a sus hermanos y dice que lo tomaron, le quitaron la túnica y lo arrojaron en la cisterna. Un crío, un niño, un joven, un adolescente de 17 años. No entendía nada. Tenía un corazón limpio. Él abría su corazón a sus hermanos. Los sueños que tenía se los revelaba a sus hermanos, a sus padres. Él no tenía culpa de que su padre le hubiera regalado una túnica de colores. Él no era el culpable. Sin embargo, cuando llegó, lo arrojaron a una cisterna. Sin embargo, en el capítulo 42, versículo 21, cuando ya se dieron cuenta de todo lo que habían hecho, cuando ya estaban enfrente, cuando ya llegaron a ese lugar, dice la palabra de Dios, los hermanos le dijeron, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Muchas veces somos demasiado crueles con la forma de actuar, de vivir, de comportarnos. Podemos levantar manos santas en medio de la iglesia, no hay problema. El problema es qué sucede cuando salgamos fuera. ¿Qué sucede cuando estemos en nuestro trabajo? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cómo nos comportamos con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos? Porque dice que sus hermanos, dice que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Cuando lo tiraron en esa cisterna y le decía, sacadme de aquí, yo no tengo culpa, yo no he hecho nada. Y los hermanos le dijeron, no le escuchamos. Así que imagínese ese joven pidiendo misericordia. Así que la envidia no solamente trae fruto, sino que la envidia endurece el corazón. La envidia trae endurecimiento del corazón. Y los hermanos, imagínense por un momento, mientras su hermano en esa cisterna le habían quitado la túnica de colores, seguramente pidiendo misericordia, y los rostros de sus hermanos crueles, dice que se pusieron a comer como si nada sucediera en sus vidas, como si con ellos no fuera. Dice que vieron una compañía de ismaelitas que venían de Gad. Dice que estos comerciantes traían camellos, aromas, bálsamo, mirra, y que iban directamente dirección a Egipto. Aparentemente esta caravana pasaba cerca de Hebrón, donde su padre vivía. Él pensó por un momento, quizá mi papá saldrá a rescatarme. Quizás alguien conocido me podrá librar de esto que hoy yo no entiendo. Por eso el mensaje es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, de Hebrón hasta Egipto no había muchos kilómetros, habían solamente 322 kilómetros. Así que él pensó por algún momento que su padre sabría la historia y en algún momento podría venir a rescatarlo. Así que finalmente llegó esa caravana. Imagínense a José por un momento vendido a esos madianitas. Él no entendía nada. Él tenía un sueño de parte de Dios. Yo no sé cuántos tienen sueños aquí. No sé cuántos tienen sueños, si han tenido que pasar por dificultades donde parece que todo se oscurece, donde parece que no hay salida. Así que imagínense por un momento un joven de 17 años vendido a esos madianitas y llevando como esclavo un camello. Imagínense un mensaje de parte de Dios para su vida, un sueño, una promesa que Dios había hecho a Abraham y que estaba todavía por cumplirse. Sin embargo, él estaba tirando de un camello. Incomprensible muchas veces las cosas que Dios hace o que Dios permite en nuestras vidas. Así que esos comerciantes vendieron a José a Potifar,
que dice que era el oficial del faraón, capitán de la guardia. Sin embargo, lo importante y lo trascendental en esta hora es que dice ahí en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 9 que Dios estaba con él en el nombre de Jesús. Amén. Dios estaba con él. Dios estaba protegiendo su vida. Dios estaba detrás del asunto. Amén. Así que ahí vemos que hay un rechazo en su vida. Sin embargo, él sobrevivió a ese rechazo tanto de su padre que él pensaba. Porque a veces los sentimientos nos causan problemas. A veces pensamos cosas que no son. Su padre estuvo toda la vida angustiado por su hijo, que para él pensó que estaba muerto, pero no estaba muerto. Muchas veces los sentimientos actúan de esa manera en nuestras vidas. Muchas veces pensamos cosas que no son y vivimos afligidos toda la vida. Y es lo que le pasó a la vida de Jacob con José. Sin embargo, aunque José pensó que tanto sus padres como sus hermanos lo habían traicionado, lo habían rechazado, él sobrevivió porque su fe no estaba en las cosas terrenales, sino su fe estaba en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que no solamente él supera pruebas, sino que en esta hora hay una prueba que es la prueba del maltrato, donde fue vendido como esclavo a Potifar. Él era un oficial del faraón. Imagínese por un momento, quiero que vea las cosas como Dios empieza a obrar, incluso aunque nosotros pensamos, pero la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que ahí vemos que José dice que fue vendido al oficial del faraón, que era el capitán de la guardia. Dice que una de las responsabilidades era supervisar la prisión de faraón. Y quiero que vea esto, esta prisión era parte de la casa de Potifar, quizás un calabozo debajo de su casa. Y allí era donde se mantenían los presos políticos. Pero ¿sabe dónde estaba esa casa? Y es lo curioso y lo importante, porque Dios estaba detrás del asunto. Y es que esa casa estaba cerca de palacio en el nombre de Jesús. Amén. Así que él no lo sabía, pero estaba cada día más cerca del propósito de Dios para su vida. Es verdad que ahora había sido vendido como esclavo y ahora estaba en un lugar como esclavo, pero estaba cerca de palacio. Y eso es lo importante, hijo de Dios. Lo importante para ti, no importa lo que estés pasando, lo importante es que estés cerca del Padre, lo importante es que estés cerca del Rey y que Dios bendiga tu vida. Y aunque tú no lo entiendas, Dios está en el asunto, en el nombre de Jesús. Así que José pudo haberse llenado de amargura. Quizás pudo haber renunciado a todo lo que creía, pero él no lo hizo. Él dijo una cosa: si tengo que ser un esclavo, seré el mejor esclavo que pueda ser. Eso es una actitud de un hijo de Dios. Así que ¿dónde estaba Dios? O podíamos preguntarnos, ¿dónde está Dios mientras José estaba siendo maltratado? Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde está Dios cuando hay una muerte? ¿Dónde está Dios cuando perdemos el empleo? ¿Dónde está Dios cuando suceden cosas adversas en contra de nuestra vida? Sin embargo, la Biblia sigue diciendo, mas Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Así que José no abandonó al Señor, y lo más bonito y curioso es que el Señor nunca abandonó a José, y dice que él fue un varón próspero en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, y halló gracia José en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de la casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Se acabó el problema ahí? No se acabó el problema ahí. Dice la Biblia que José era más o menos igual que yo. Era un chico joven, era un chico hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia. Amén. Así que más o menos. Y si alguien duda, preguntárselo a mi madre, a mi padre. Ok. Que seguramente ellos van a corroborar lo que estoy diciendo. Ok. Así que dice la Biblia que era José de hermoso semblante y bella presencia. Así que la mujer de Potifar
dice que puso sus ojos sobre José y le dijo: duerme conmigo, duerme conmigo. Así que quiero dejarle algunas cosas que José podía haber pensado, algunas cosas que José se podía haber cuestionado ante ese atrevimiento de la mujer de Potifar de duerme conmigo. Él podía haber pensado, igual que muchos de los que estamos aquí en algún momento, porque ¿saben lo que pasa? Que cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos de leer la Biblia, automáticamente dice la palabra de Dios que el Satanás está como león rugiente a nuestro alrededor y él te va a debilitar. Él te va a traer mal sobre tu vida. No lo tenía preparado, pero quiero contaros unas cosas que conté el otro día en la iglesia allá en Orihuela. Dice que Virgilio era uno de los historiadores que estudiaba todo el tema de la iglesia primitiva y todo lo que sucedía y algunas cosas. Seguramente que algunos habéis conocido. ¿Alguien ha escuchado a Virgilio? Él es un historiador, ok. Bien, hay una forma de morir. Hay varias formas de morir, o varias formas de morir en aquel tiempo de los romanos. Algunas veces era echándolo al foso de los leones, otros eran a latigazos. Pero hay uno importante que quiero dejártelo en esta mañana y quiero que podamos traer una similitud espiritual a lo que quiero comentar en esta hora. Dice que cuando algunos eran ya condenados para morir por alguna fechoría, algún asesinato o quizá por ser cristiano, no importa. Dice que cogían a la persona y ponían un cadáver enfrente de la persona, cara con cara y mano con mano, y lo ataban. Y esa era una forma cruel de morir. Dice que poco a poco todos los gérmenes malos, todo lo que tenía el cadáver se iba transmitiendo y automáticamente moría. Y yo empecé a reflexionar y a meditar y dije: tremendo. Muchas veces ese viejo hombre con todas sus cosas del pasado, con todos sus pecados del pasado, con todas sus formas del pasado, muchas veces no lo hemos quitado de nuestras vidas, no hemos ido a la cruz de Cristo, lo hemos crucificado y ese viejo hombre todavía está andando con nosotros. Ese viejo hombre todavía, ese cadáver está andando con nosotros. El problema que hay, ¿sabes cuál es? Es que poco a poco te va debilitando. Poco a poco te va quitando la vida espiritual que tienes con Dios. Porque te atreves a ver pornografía. Te atreves a ver cosas que a Dios no le agrada. Te atreves a chatear con gente que no debes de hacerlo. Te atreves a salir con gente que te va a llevar a beber, a drogarte y a hacer tantas cosas. Muchas veces ese viejo hombre todavía estamos encadenados a él. Y ese cadáver te está consumiendo tu vida espiritual. Esa vida que tienes. Así que iglesia, quítala de ti. Dice la Biblia que debemos de quitar ese viejo hombre con todas sus cosas, con todas sus tentaciones y quitarlo, cancelarlo en el nombre de Jesús para vivir en victoria. Si no, ese hombre te va a matar. Ese viejo hombre, ese cadáver te va a matar. Así que José, a la seducción de esta mujer que le dijo: duerme conmigo, él podría haber dicho: soy un esclavo y de los esclavos no se esperan que tengan normas normales o morales. Podría haber pensado: como esclavo que soy, estoy obligado a hacer lo que la mujer de mi amo me quiera pedir. Él podría pensar: he sido abandonado por mi familia, ¿por qué no habría de abandonar la religión de ella? Otros podrían pensar: estoy al cargo de la casa, nadie lo sabrá nunca. Quizás también podría haber pensado: como la mujer de Potifar, la puedo tener como mi defensora y podría hacerme aún más poderoso. Sin embargo, pasó la prueba y dice que él no quiso. Él no quiso. No sé si alguien sabe cuál es la palabra más difícil en nuestro idioma. La palabra más difícil en nuestro idioma es no. Muchas veces es muy difícil decir no. Pero con Dios podemos en el nombre de Jesús. Con Dios podemos en el nombre de Jesús. Hay una pregunta que dice Dante Hartmann, que dice:
¿Qué de nuestros jóvenes saben lo suficiente a los 17 años como para mantenerse fieles hasta los 30 años? ¿Saben lo suficiente a los 17 años como para mantenerse fieles hasta los 30 años? José se supo mantener fiel desde los 17 años que fue vendido a los madianitas hasta los 30 años que llegó a ser segundo después de Faraón. Por eso Dios lo bendijo. Dios tiene un sueño contigo, iglesia. Dios tiene un sueño contigo, joven. Dios tiene un sueño contigo, papá y mamá. Y es de bendecirte, es de que puedas crecer, que puedas ser cabeza y no cola, que puedas estar arriba y no abajo. Pero vas a pasar por pruebas. Y dice que José no quiso. José dijo no. Así que recuerda que algunas de las tentaciones las vas a poder resistir y muchas de ellas vas a tener que huir. Es más fácil huir que salir. Salir de la tentación es mucho más difícil. Seguramente que si cuestionamos o hacemos una encuesta para muchos de los que estemos aquí, salir de la tentación nos costó seguramente lágrimas, pero huir de la tentación es mucho más difícil. Así que cuando Potifar escuchó lo que había sucedido, dice que se encendió su furor y puso a José en la cárcel. De esa manera lo vemos muy bonito, aunque no tan bonito, pero estaba en la cárcel. Pero quiero que veamos y que sepamos algo importante, que el desobedecer, y lo digo para los jóvenes sobre todas las cosas, el desobedecer a su ama, la sentencia no era la cárcel. ¿Sabéis cuál era la sentencia? La muerte. Así que José, con 17, 20 años que tenía, él sabía las leyes en Egipto, él sabía lo que estaba sucediendo. Así que él prefirió morir que desobedecer a Dios. Lo que pasa es que Dios estaba tomando el control de la vida de José y José fue a la cárcel. Pero el destino de José, al salir huyendo de su ama, era la muerte. Muchas veces vemos a José como un campeón cuando fue metido en la cárcel y todo, pero él prefirió morir antes de desobedecer al único Dios verdadero en el nombre de Jesús. Amén. Así que él tenía valores, él sabía en quién había creído, él sabía quién estaba con él, él tenía un sueño. Dios había declarado un sueño para su vida, y si tú quieres que cumplas el sueño de Dios para tu vida, para tu ministerio, para tu llamado, tendrás que decir no, tendrás que mantenerte firme y vas a preferir morir antes que desobedecer a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya es difícil muchas veces sufrir cuando nos lo merecemos, pero él estaba sufriendo sin merecerlo. Él estaba sufriendo sin merecerlo. Así que José ahora estaba diciendo, él había pasado de ser un esclavo, ahora era un prisionero. Y volvió a declarar en alta voz, si tengo que ser un preso, seré el mejor preso que pueda ser. Sin embargo, dice la palabra de Dios que José le había creído a Dios y Jehová estaba con él. Jehová estaba con José y extendió su misericordia. Y todo lo que hacía José era prosperado en el nombre de Jesús. Imagínense por un momento, él estaba allá en prisión, en la cárcel, y de la noche a la mañana vienen dos hombres que habían estado justamente al lado del faraón, gente de confianza en la vida del faraón, que es tanto el copero como el panadero. Y Dios está en control de todo lo que sucede en la vida de José. Así que dice que ellos tuvieron sueños. Dice que el copero y el panadero tuvieron sueños. Nos hablan de esos 3 sarmientos y de esas canastillas. Usted recuerda seguramente. Y dice que José le dijo lo que iba a suceder, pero le enfatizó sobre todo al copero,
Le dijo, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. Háblale al Faraón de mí y dile que yo no tengo culpa de estar aquí, que yo lo único que hice fue huir, lo único que hice fue hacer las cosas bien, yo no soy culpable. Pero, no sé, me imagino que muchos de los que estamos aquí en este lugar, algunas veces hemos ayudado a otra gente, las cuales luego se han olvidado de lo que hicimos con ellos. ¿Es así, Guillermo, Mari Carmen? ¿Cuántas veces hemos ayudado a gente que luego se han olvidado de nosotros? Así que José le dijo al copero que por favor intercediera delante de Faraón, pero el copero se olvidó de él. 2 años se olvidó de José, 2 años que no se acordó de lo que había pasado en su vida. Pero a los 2 años dice que José estaba allí y él seguía haciendo su trabajo, pero Faraón tuvo un sueño. Ahora Faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de que había alguien en la cárcel que había interpretado sus sueños. Así que los hizo subir, lo hizo traer, quiero adelantar un poco, y le declaró lo que había sucedido. Y usted lo sabe, esas 7 vacas gordas, esas 7 vacas flacas, de las 7 espigas gruesas y las 7 que eran menudas. Así que usted sabe toda la historia. ¿Y a dónde llegó José? José llegó a ser segundo del faraón porque le interpretó los sueños y él declaró, el faraón le llegó a declarar a quién hombre vamos a poner como él, porque ni siquiera los sabios, ni los entendidos, ni los magos han podido interpretar los sueños que tengo, pero este hombre sí lo ha interpretado. Pero imagínese, después de todo lo que José pasó, después de haber sido rechazado por su padre y sus hermanos, después de haber sido vendido como prisionero, después de ser preso en la cárcel, cuando llega delante de Faraón, ¿sabéis lo que había en su corazón? Amor por Dios. Y le dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta favorable a usted, Faraón. Dios. No había amargura, no había rechazo. Dios le dijo, Dios será el que dé respuesta favorable a Faraón. ¿Y qué es lo que hizo Faraón? Dice que se quitó el anillo porque lo puso como segundo de Faraón. Joven, vale la pena mantenerte firme. Joven, vale la pena darle la espalda al mundo y seguir la cruz de Cristo. Joven, vale la pena ser determinante en tu vida. Dice que le dio el anillo en sus manos, se lo puso, y que símbolo de autoridad. Dice que lo vistió de esos vestidos reales de lino fino y puso un collar en su cuello, un collar de oro. Dice que lo subió en un carruaje. Imagínense cómo las cosas cambian de la noche a la mañana. Dios en esta generación está levantando gente anónima, pero gente que han tenido un trato de Dios. Jóvenes que han pasado de ese tratar de Dios y han sabido mantenerse en santidad para Dios. Jóvenes que le dijeron no. Jóvenes que no cayeron en la tentación, sino que huyeron de la tentación. Hoy Dios está levantando esa generación. Esa generación que durante un tiempo han estado ahí ocultados, pero hoy están saliendo a la luz. Jóvenes con fuego de parte de Dios. Jóvenes donde la unción está sobre sus vidas. Dice que lo hizo levantar y lo subió en un carruaje y ordenó a que todos se inclinaran delante de él. Dice que incluso les cambió su nombre y le puso Zanat Panea, que significa Dios ha hablado y él vive. Incluso le dio una buena mujer. Joven, mantente firme, Dios te dará una buena mujer en el nombre de Jesús. Si tú te mantienes firme al Señor, Dios te va a dar una buena mujer. Dice que fue una esposa de las familias más prominentes de Faraón. Así que José pasó de ser esclavo y prisionero a ser segundo de Faraón. Podríamos pensar que las pruebas se habían acabado. Y seguramente que cuando diga lo que voy a decir ahora,
Seguramente que algunos van a pensar en cosas que sucedieron en el pasado, quizás no a ellos, pero a gente. Y es que ahora tenía que someterse a una prueba que muchas veces ahoga a mucha gente. Mucha gente cae en la destrucción y la perdición al llegar la prueba del éxito, donde ya no tienen tiempo de buscar a Dios, donde ya han llegado a un lugar donde parece que son adorados por todos, donde si ellos no están las cosas no funcionan, donde si ellos no están las cosas no se pueden llegar a suceder, donde las cosas parece que ya no necesitan a Dios, parece que ya automáticamente ya han llegado a un nivel de éxito donde ni siquiera puedes hablar con ellos. Quieres hablar con ellos, tienes que pasar a través de una secretaria, tienes que pasar a través de tantas cosas. ¿No es así? Muchas veces cuando la gente llega al éxito, mucha gente se olvida de Dios. Mucha gente se olvida de todo lo que pasó en el pasado, de todas esas pruebas, de todas esas dificultades. Sin embargo, José dice que tuvo 2 hijos. Y al primero le llamó Manasés y le dijo y declaró: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo que tuvo se llamaba Efraín y significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que José no solamente pasó todas estas pruebas, sino que también pasó la prueba del éxito, donde él declaró que Dios es el que le había sostenido y Dios es el que le había protegido en toda su andadura. Amén. Así que puede ser que otros hayan abandonado a José, puede ser que otros lo hayan abandonado a usted, puede ser que otros le hayan dado la espalda, pero Dios no. Otra de las pruebas rápidamente, y es que hay una prueba, y es la prueba del perdón, que tuvo que pasar también la vida de José. Yo no sé si algunos piensan que perdonar es fácil. ¿Alguien piensa que perdonar es fácil? Yo creo que no. Perdonar no es fácil. ¿O sí? Perdonar al que te hirió, perdonar al que te destruyó tu familia, perdonar al que asesinó a tu hijo, perdonar al que te hizo una división, perdonar a toda esa gente. Creo que no. Sin embargo, José, Dios preparó todo para que hubiera hambre en la tierra y de nuevo sus hermanos, después de 20 años, se encontraban delante de José. José los conoció, sin embargo, ellos no los conocieron. No conocieron a José, pero la Biblia nos dice que se acercó, le declaró quién era, le declaró lo que había sucedido en sus vidas y dice que lloró, lo tiene usted ahí en Génesis 45, del 1 al 15. Todo lo que pasó, le dijo que trajeran a su papá para que pudiera estar ahí en Gosén, en ese lugar. Así que José perdonó a sus hermanos y Dios espera que nosotros también perdonemos a los demás. Perdonar quiere decir librar nuestro corazón de odio, de amargura y también de diferencias. Así que sería importante que nos miráramos en nuestro corazón si hay rencor, si guardamos resentimiento, si hay alguien a quien necesitamos perdonar. Y por último quiero hablar, solamente 5 minutos, quiero hablar de la providencia de Dios. Providencia significa descubrir, significa entender, significa ver, significa mirar, significa escoger. Así que la providencia de Dios es la manera como Dios anticipa nuestras necesidades y prevé para nosotros. Y quiero preguntarle, ¿puede Dios ver mis necesidades de antemano? ¿Puede ver Dios mis necesidades de antemano? Esa es la providencia de Dios. El saber que Dios está a mi cuidado, que Dios sabe lo que necesito, que Dios sabe cuál es mi necesidad. Puede ser por un momento que cuando José fue vendido como esclavo, él no vio la mano de Dios. ¿O usted piensa que sí? ¿Usted piensa que sí? No vio la mano de Dios ahí en ese momento. Cuando fue esclavo,
tampoco vio la mano de Dios. Cuando fue puesto en prisión, no vio la mano de Dios. No fue hasta que llegó ese hambre y cuando sus hermanos estaban delante, postrados de él, que José, en ese momento, fue cuando José vio la mano de Dios, fue cuando José vio la providencia de Dios para su vida. Él tuvo que pasar por tantas cosas, por tantas pruebas, hasta que no vio a sus hermanos delante arrodillados. No fue cuando él vio la providencia de Dios. Y él declaró en Génesis 45 del 5 al 8, dice: no os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino que fue Dios en el nombre de Jesús. Fue Dios, fue la providencia de Dios. Él tuvo que pasar por diferentes circunstancias su vida. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Seguramente que si hablo con el pastor Guillermo, con la pastora Mari Carmen, y hoy es el fruto de esa providencia de parte de Dios, pero vemos en su caminar seguramente que muchos la habrían traicionado, muchos seguramente que le habrían dado la espalda, muchos no creyeron en su ministerio, muchos le dijeron: tú no vales, muchos le dijeron: tú no sirves, muchos le dijeron: seguramente no tienes estudios, muchos le dijeron tantas cosas, ¿no, Guillermo? En medio del camino, pastor, seguramente que sí, muchos no creyeron, pero había alguien que creyó, y Dios tenía un sueño para Guillermo, y hoy se está cumpliendo, y Dios tiene grandes cosas para su vida, para su ministerio. Amén. Él es un hombre de Dios. Solamente quiero desafiarte con algunas preguntas en esta hora. ¿Cómo logró José llevar a su familia a Egipto? Podríamos preguntarnos cómo logró José llevar a su familia a Egipto. Porque estaba en una posición de autoridad en Egipto. ¿Por qué estaba en autoridad en Egipto? Porque había interpretado los sueños de Faraón y fue recompensado por Faraón. ¿Cómo lo llamó el Faraón a interpretar sus sueños? Porque antes había interpretado correctamente el sueño del copero del Faraón. ¿Cómo interpretó el sueño del copero del Faraón? Porque ambos estaban en la cárcel. ¿Por qué estaba José en la cárcel? Porque antes había sido falsamente acusado por la mujer de su amo. ¿Por qué tenía un amo? Porque sus hermanos lo habían vendido como esclavo. ¿Y por qué lo habían vendido sus hermanos como esclavo? Porque tenían envidia. Así que a todas esas preguntas, imagínense lo que sucedió. Él llegó a poder llevar a su familia a Egipto. Pero todo empezó porque sus hermanos tenían envidia. Y Dios canalizó el mar para bien. Dios trajo bendición en la vida de José, en el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de pie por un momento, ahí donde estás. Solamente quiero orar por tu vida. Quiero orar por aquellos que hoy están sufriendo, aquellos que hoy están trayendo a recuerdo cosas que pasaron en el pasado. Quiero orar por ti, quiero que cierres los ojos.